Conferencias de primera cámara. La máquina humana y el yo pluralizado. El organismo del bípedo tricerebrado, equivocadamente llamado hombre, es una máquina preciosa con 5 centros psicofisiológicos maravillosos. El orden de dichos centros es el siguiente: intelecto, movimiento, instinto, emoción y sexo. Cuando uno se autoobserva profundamente, llega a la conclusión de que cada uno de los 5 centros penetra todo el organismo, y tiene, sin embargo, su punto básico capital en algún lugar de la máquina humana. El centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro. El centro de gravedad del movimiento está situado en la parte superior de la espina dorsal. El centro de gravedad de las emociones radica en el plexo solar. El centro de gravedad del instinto hay que buscarlo en la parte inferior de la espina dorsal. El centro de gravedad del sexo es claro que tiene sus raíces en los órganos sexuales. Cada uno de los 5 centros de la máquina tiene funciones específicas, absolutamente definidas. Un estudio de fondo sobre los 5 centros nos permite comprender que existe diferencia de velocidades entre estos, y eso está ya comprobado. Los estudiantes de tipo pseudo-ocultista y pseudo-esoterista creen que el centro del pensamiento o el intelectual es extraordinariamente rápido, y se equivocan lamentablemente, porque los centros motor e instintivos son 30.000 veces más rápidos. Se nos ha dicho que el centro emocional es, todavía, mucho más veloz que los centros motor e instintivo. Grandes sabios afirman que el centro emocional es realmente 30.000 veces más rápido que los centros del movimiento y del instinto. La máquina humana, como cualquier otra máquina, se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. El sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yous que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yous suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestos yous, pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque tiene la conciencia dormida, vive siempre en el último yo. Técnicas de la disolución del yo. El yo ejerce control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana: intelecto, movimiento, emoción, instinto y sexual. Los 2 centros superiores del ser humano, el intelectual superior y el emocional superior, no pueden ser controlados por el yo, sino por la esencia, el buddhata o conciencia. Si queremos disolver el yo debemos estudiarlo en los 5 centros inferiores. Necesitamos comprensión. Es urgente comprender las acciones y reacciones de cada uno de los 5 centros inferiores de la máquina humana. El yo trabaja con estos 5 centros inferiores, y comprendiendo a fondo la actividad de cada uno de ellos, estamos en camino de disolver el yo pluralizado. Pasemos a estudiar brevemente cada centro por separado, para lograr mejor comprensión del mecanismo de nuestra máquina y así dedicarnos más efectivamente a la autoobservación, reflexión y comprensión de nuestros yous. Centro intelectual. Está relacionado con todos los procesos del razonamiento, del pensamiento en general. Es el centro más lento y, por ende, se manifiestan a través de la infinidad de yous, generalmente relacionados con la subimaginación y la fantasía perniciosa. Debemos ponerle coto a la infinidad de pensamientos que nos asaltan constantemente, impidiéndonos la mejor concentración en los diferentes actos de nuestra vida.
El desgaste excesivo de la energía de este centro ocasiona trastornos psíquicos y físicos que, en última instancia, se convierten en locura, esquizofrenia, histeria, etcétera, etcétera. La lectura prolongada por horas es perjudicial para este centro. Se debe equilibrar la lectura con la acción del centro motor y emocional, caminar, respirar profundamente, escuchar música suave, etc. Centro motor. Necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que nosotros, viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, comprenderlos, autoobservarnos en la manera de hablar, vestir, andar, etcétera, etcétera. Los hábitos pertenecen al centro del movimiento. Los deportes en general también pertenecen a este centro. El abuso de la actividad del centro motor conlleva al deterioro de las partes del cuerpo físico o a la invalidez parcial o total del organismo. Nuestros movimientos deben ser rítmicos. Centro instintivo. Está relacionado con todos los procesos de asimilación físico-químicos, la degustación, digestión, circulación de la sangre, etc. Además, existen los instintos de conservación, instinto sexual, etc. Existen también muchas perversidades del instinto. En todo ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Esas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas, luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintivas, criminales, lujuria, cobardía, miedo, etc. Centro emocional. Dos personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona es desagradable para otra. Todo depende de cómo se canalice la impresión recibida del mundo exterior. El centro emocional es nuestra antena receptora de todas las impresiones provenientes del exterior. Debemos evitar las impresiones nefastas provenientes de la música arrítmica y altisonante, y conversaciones morbosas o violentas. Las emociones negativas o subhumanas se estimulan con el cine y la televisión, en las proyecciones o películas violentas, pornográficas, novelas mediocres, etc. Los sentimentalismos pertenecen a este centro. El estudio y comprensión de ellos es fundamental para la eliminación del yo psicológico pluralizado. Centro sexual. Es extraordinariamente sutil y veloz, merced a su fina energía. La mayor parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular donde los impulsos son transmitidos miles de veces más rápido que los de la mente. El sexo puede liberar al hombre o esclavizarlo. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Abusar de él conlleva a la ruina de todos nuestros valores físicos cosmológicos. El centro sexual es el asiento de nuestra vital energía física. El yo es la raíz del dolor, de la ignorancia y del error. Solo disolviendo el ego, el yo pluralizado, desaparece la ignorancia, el error y el dolor. Cuando el yo se disuelve, adviene a nosotros la auténtica y legítima felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con el dinero, posición social, lujos,
etc. La felicidad es de la esencia, alma, conciencia o buddhata. La máquina humana. Cuando tratamos de imaginar, en forma clara y precisa, el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar, con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por el trazo maravilloso de los mundos, viene, entonces, a nuestra mente en estado receptivo, la imagen vívida del organismo humano con los sistemas esquelético, linfático, arterial, nervioso, etc., que, fuera de toda duda, están constituidos y reunidos de modo semejante. El sistema solar de Ors, este sistema en el cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestra existencia, visto desde lejos parece un hombre caminando a través del inalterable infinito. El microcosmos hombre es, a su vez, un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. La estructura de la máquina humana consta de 7 u 8 sistemas, sostenidos por una armazón esquelética formidable y reunidos en un todo sólido, gracias al tejido conectivo. La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante, del cual depende la existencia del microcosmos hombre. Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Realmente, estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores. Fuera de toda duda, podemos afirmar enfáticamente que estos microlaboratorios glandulares tienen la altísima misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana. Se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la comida que ingerimos y de la luz del sol. Los microlaboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos alimentos, y esta es una labor sorprendente y maravillosa. Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos al grado de tensión requerida por su propio sistema y función. El organismo humano posee 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de la máquina humana. El cerebro espinal produce esas rarísimas funciones conscientes que a veces se manifiestan en el animal intelectual. El simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas, y el parasimpático o vago frena las funciones instintivas y actúa como complemento del último. Tenemos plena razón para afirmar, sin temor a equivocarnos, que estos 3 controles nerviosos representan la ley del 3, las 3 fuerzas primarias dentro de la máquina humana, así como las 7 glándulas endocrinas y sus productos representan la ley del 7 con todas sus octavas musicales. Existe, a todas luces, un control para soltar impulsos nerviosos activos, otro para soltar impulsos nerviosos pasivos y un tercero para soltar los impulsos mediadores del pensamiento, de la razón y de la conciencia. Los nervios, como agentes de la ley del 3, controlan a las glándulas que, como ya dijimos, representan a la ley del 7. Los nervios controlan a las glándulas, pero a su vez son también controlados. Esto es semejante a las funciones específicas de los planetas que se mueven alrededor del Sol. Estos mundos controlan y son controlados.
Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir que la máquina humana tiene 5 cilindros. El primero es el centro intelectual, el segundo, el centro emocional, el tercero es el centro del movimiento, el cuarto es el centro del instinto, y el quinto es el centro del sexo. Hemos explicado muchas veces que los 5 cilindros de la máquina humana están desgraciadamente controlados por el yo pluralizado, por esa legión de yous que viven en esos centros psicofisiológicos. Las radiaciones cósmicas, en primer lugar, y el yo pluralizado, en segundo lugar, son los agentes secretos que mueven a las máquinas humanas. La radiación cósmica está formada por 2 grandes grupos de componentes que, así como obran dentro del gran laboratorio de la naturaleza, así también trabajan dentro de la máquina humana. El primer grupo está formado por rayos de gran dureza y elevado poder de penetración procedentes del espacio sideral, con energías que oscilan alrededor de los 5.000 millones de electrovoltios. Estos rayos son los que dan lugar a los impactos con las partículas de la alta atmósfera, dividiéndose en nutridos haces o estrellas de rayos. La parte dura de la radiación cósmica está formada por protones, neutrones y mesones. Estos últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos, neutros, de acuerdo con la ley del 3. El segundo grupo o radiación blanda está formado por rayos secundarios que son producidos dentro de la atmósfera terrestre. Este tipo de rayos son el resultado de los impactos de la radiación dura al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a los haces o estrellas de rayos. Algunos de ellos formados hasta por 500.000 partículas que en su desarrollo llegan a cubrir áreas extensísimas, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los hombres de ciencia. Se nos ha dicho que la energía de los corpúsculos componentes de la radiación blanda oscila entre 1.000.000 y 100.000 millones de electrovoltios. Cualquier conjunción planetaria adversa, cualquier cuadratura nefasta de los mundos, cualquier tensión producida por el exagerado acercamiento de 2 planetas es suficiente para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose, claro está, con muchas razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear, etc. La tontería más grave de los animales intelectuales es creer que hacen, cuando, en verdad, nada pueden hacer. Son simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocen. Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual infinitos cambios en su idiosincrasia psicológica. Surgen ciertos yous y se sumergen otros. Emergen a la superficie algunos yous diablos mientras otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del subconsciente. Entonces, vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno, se retira. Quien había jurado fidelidad a la gnosis, la traiciona. Quien no bebía alcohol, ahora lo bebe. Quien se había propuesto realizar cierto negocio, de pronto pierde todo interés, etc. Las máquinas humanas no tienen sentido alguno de responsabilidad moral, son simples marionetas que piensan, sienten y obran de acuerdo con el tipo de yo que controla los centros capitales de la máquina en un instante dado. Si ese tipo de yo es desplazado, la marioneta humana modifica de hecho sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones distintas y hasta opuestas. A veces, se meten dentro de la máquina humana ciertos yous diablos que no son de la persona,
que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los 5 cilindros de la máquina. Entonces el ciudadano honrado se convierte en ladrón y quien antes no se atrevía a matar ni siquiera un pajarillo, resulta convertido en cruel asesino, etc. El yo que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una pluralidad y su verdadero nombre es legión. La ronda de estos yous diablos, su continua y terrible lucha por la supremacía, depende de muchas influencias externas e internas y, en último caso, de las radiaciones cósmicas. El Sol, con su calor, y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yous que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yous suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras, originan nuevos y molestos yous, pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque tiene la conciencia dormida, vive siempre en el último yo. Ciertos yous dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los cilindros de la máquina. Todos los yous son el resultado de las influencias externas e internas. En el animal intelectual no existe verdadera individualidad, es una máquina.